El pasado sábado, 6 de junio, se realizó la Asamblea Cantonal de Rendición de Cuentas del primer año de gestión, ejecutada por parte de la Unidad Cantonal de Saraguro. Dirigentes y representantes de las parroquias, comunidades, barrios, organizaciones sociales se dieron cita al Coliseo de Deportes para escuchar y conocer las actividades que viene realizando el alcalde y concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro. Abel Sarango, alcalde de Saraguro, expuso en su discurso sobre la actividad que se ha realizado en un año de gestión y cuánto falta por hacer. Asimismo, puntualizó que se ha cambiado la forma de administración. Este es un espacio que no lo generamos por obligación de las leyes. Es un espacio que hemos convocado porque creemos en la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas a la sociedad que nos ha elegido. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este espacio, por haber acogido a esta invitación, por estar hoy presentes para poder conocer cuáles son las actividades que hemos podido realizar, pero asimismo también para conocer qué es lo que nos falta por seguir haciendo en beneficio de los habitantes de nuestro cantón Saraguro. Compañeros, han transcurrido más de un año de estar al frente de esta institución municipal. Asumimos este mandato el día 15 de mayo del 2014, acogiendo ese respaldo mayoritario de los habitantes de nuestro cantón Saraguro, que confiaron en una propuesta que lo difundimos a nivel del cantón, una propuesta que no se basó en la ofensa a los demás adversarios políticos, sino más bien en un llamado permanente para que nos unamos en el beneficio del desarrollo de nuestro cantón Saraguro. Una propuesta que había cogido el sentimiento y el clamor de la mayoría de los habitantes de nuestro cantón. Y en ese sentido también recibimos ese apoyo mayoritario. Gracias por habernos dado la posibilidad de hoy poder estar al frente de esta institución municipal. Una vez que han transcurrido los 365 días de estar al frente, estamos totalmente convencidos que hemos cambiado la forma de atender a nuestra sociedad. Hemos dejado a un lado el insulto a quienes piensan diferente. Hemos dejado a un lado la discriminación a quienes son de un partido diferente. Porque las ideologías y los partidos quieren accionar, pero no deben ser el instrumento ni el motivo para discriminar a las personas. Anteriormente, cuando algún compañero de una comunidad, de un barrio, identificado con un partido político, llegaba a pedir algo, simplemente recibía la respuesta que vaya a pedir apoyo, que vaya a pedir las obras a Abel Sarango o a Pachacuti cuando nosotros no estuvimos en el poder. Hoy, compañeros, eso ha desaparecido de la municipalidad. Todos son bienvenidos porque gobernamos para un cantón, para toda una colectividad. Esa es la diferencia que marcamos en esta administración. Asimismo, una de nuestras principales responsabilidades es brindar una atención con calidad y con calidez. Nos puede faltar mucho todavía. Podríamos todavía estar en ese camino de conseguir el nivel óptimo que quisiéramos, pero debemos darle la atención debida a nuestros habitantes. Y es por eso que nosotros queremos darles una atención con amabilidad. Y cuando se esté viendo y determinemos que existe la imposibilidad de poder atender en las oficinas de la municipalidad, nosotros estamos pidiéndoles para que nos inviten, para que planifiquemos una reunión en cada uno de los barrios, en cada una de las parroquias, porque ahí es donde nosotros debemos ir a buscar alternativas de desarrollo para nuestro cantón Saraguro.
Como habíamos manifestado en nuestra época de campaña, no solamente el presidente del barrio debe acudir a la municipalidad. Quienes tenemos una remuneración, quienes recibimos un sueldo, quienes estamos pagados para servir a la sociedad, debemos salir de las oficinas y debemos llegar a los barrios y a las diferentes parroquias. Es por eso que en esta ocasión hemos hecho más de 30 asambleas comunitarias y asambleas barriales, acudiendo a la comunidad, acudiendo al barrio, para allí poder establecer esta conversación, este diálogo directo, para que nos puedan hacer las observaciones con nombres y apellidos, aquellos que no estamos dando un buen servicio a los hermanos, 205 personas, entre todo el personal que trabaja, algunos en la planta, otros en el equipo caminero, en diferentes lugares. De ellos, compañeros, están trabajando 30 mujeres mestizas, 22 mujeres indígenas, 98 hombres mestizos, 55 hombres indígenas, total 205 funcionarios o trabajadores de la municipalidad. Y en términos de porcentajes, compañeros, el 62.44% trabajan personas mestizas y el 37.56% trabajan compañeros de las comunidades indígenas, lo cual concuerda plenamente con lo que dijimos en época de campaña. Nosotros vamos a coordinar en el mismo porcentaje que trabajan, que conformamos el cantón, que es alrededor de un 30 y 35% de la población indígena, trabajará también en la municipalidad. Y vamos a seguir manteniendo estos niveles de porcentajes de los funcionarios, tanto hombres como mujeres. Y en este gobierno también, en esta administración de la unidad cantonal, compañeros, hemos abierto las puertas a las personas con discapacidad, para que trabajen ahí, para que tengan su espacio de participación. Tenemos un acuerdo con el Centro Especial Divino Niño y ellos cada 3 meses nos envían una persona con cierto nivel de discapacidad para que pueda trabajar, y hemos abierto las puertas porque creemos en la inclusión, creemos que nuestros compañeros que tienen esta discapacidad pueden trabajar. Y ahora también con las personas que estén trabajando en el proyecto del HC, visitando los hogares, visitando sus casas, están también ya ubicando a las personas para que puedan seguir laborando. Y no solamente cumpliendo la obligación del 4%, sino más que nada viendo para que ellos puedan tener el espacio y puedan aportar de esta manera al desarrollo de nuestro cantón Saladillo. Y ahora sí, la parte final, compañeros. Decirles que nosotros sí somos consecuentes con lo que decimos. Hablar de revolución no solamente significa decirlo y expresarlo, sino eso es precisamente lo que hay que hacer en la práctica. Y ustedes habrán visto compañeros trabajadores de la municipalidad con 70, 80 años con bastón trabajando en el municipio y no les querían jubilar porque de pronto decían es una mala inversión del dinero. Había compañeros trabajadores que llegaban apoyados de sus familiares, en brazos le bajaban y le dejaban ahí en el estadio para que pueda cumplir su trabajo. Y jamás les jubilaron a los compañeros. En esta administración nosotros hemos terminado con la relación laboral de ellos vía renuncia voluntaria para que se acojan al retiro voluntario a 11 compañeros. 11 trabajadores que pasaban ya en muchos casos los 70 años de edad. Entonces, compañeros, hemos tomado esta decisión y la hemos cumplido. 11 compañeros que van a tener su retiro voluntario y que van a tener su descanso en la parte final de sus vidas, con una inversión de $700,000. Compañeros, de esa manera, 300,000 nosotros ya les hemos designado en este año y 400,000 en el presupuesto del siguiente año. Así es que a los compañeros, no sé si es que hoy se encuentran presentes, algunos de ellos, si no están, también quiero pedirles un aplauso. Nuestro compromiso de poder seguir trabajando, nuestro compromiso de seguir adelante, nuestro compromiso de trabajar con todos y con todos, sin mirar movimientos ni partidos políticos, porque en este momento quienes estamos al frente somos la autoridad de los 32,000 habitantes de nuestro cantón Saraguro. Muchas gracias por venir el día de hoy y ¡que viva Saraguro! ¡Que
viva la unidad cantonal! ¡Que viva nuestro pueblo! Con comedia, música y danza se culminó este evento. Somos Araguro, Administración 2014-2019. Abel Sarango, alcalde.